Bien, entonces vamos a ver, dice que el tipo de cimentación por medio de zapatas aisladas es aconsejable cuando el suelo es de baja compresibilidad, es decir, que su índice de compresión es menor de 0.20. Cuando el suelo tiene estas características, se considera al usar zapatas aisladas que los asentamientos diferenciales deben ser controlados, ya sea por la flexibilidad de la estructura que los acepta o por el uso del procedimiento de asentamientos iguales en el cálculo de las áreas de las zapatas. Cuando el suelo es de compresibilidad media, entonces es más aconsejable el uso de zapatas continuas, ligadas por medio de vigas, según sea la intensidad de las cargas que se van a soportar. Nos pone aquí entonces un primer ejemplo que nos dice calcular mediante la teoría última del concreto o teoría plástica, como también se le llama, una zapata cuadrada para cimentar una columna de 60 por 60, que transmite al suelo una carga de 180 toneladas métricas en su base. Entonces tenemos aquí que la resistencia del terreno serían de 25 toneladas por metro cuadrado o 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El peso específico del concreto, el peso específico del suelo es de 2.5 toneladas por metro cúbico. Tiene un F'C de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado el concreto, un FY de 2.530 el acero. Tenemos carga viva, ¿sí? De 70 toneladas, representan 70 toneladas, y la carga muerta, 90 toneladas. Eso es lo que nos está aquí manifestando. Y tenemos nosotros una carga de 160 toneladas. Bueno, a ver, creo que aquí, bueno, el suelo es el que está transmitiendo 180 toneladas. Está distribuida de esta manera, ahorita vamos a ver entonces. Nos dice que el cálculo del área de la zapata va a ser las 160 toneladas. Aquí arriba entonces debe estar mal, aquí debe ser 160 toneladas, no 180. ¿Sí? Más el 10% se está considerando del peso de la cimentación, lo cual nos va a dar a nosotros 160 más 16, 176, dividido entre 25, nos pide un área de cimentación de desplante de 7.04. Como se va a considerar que es una zapata cuadrada, entonces el ancho de la zapata va a ser igual a la raíz de 7.04, que nos da 2.65. Aproximadamente, quitando los decimales, se va a quedar en 2.65. Bien, ya tenemos entonces aquí lo que sería el cálculo del área de la zapata que nosotros vamos a utilizar. El esfuerzo sabemos que es igual a la carga entre el área que vamos a tener. Entonces, considerando esta carga que vamos a tener de 70, que nos está dando como carga muerta, perdón, sí, como carga muerta, lo vamos a multiplicar por un factor de seguridad que nos manda a nosotros la normatividad, que sería 70 por 1, sí, el 1 punto, es decir, 70% más de carga muerta, perdón, de carga viva, y la carga muerta son 90, entonces por su factor de seguridad de 1.4. Entonces carga viva, carga muerta, y todo dividido entre el área para ver cuánto nos da a nosotros. Serían 119 más 126 entre 704, está en metros, entonces sería en centímetros. Nos da a nosotros, a ver, 7.04 está en metros, a ver, aquí está algo, aquí está en metros cuadrados, entonces aquí les faltó más bien un punto, ¿ok? Serían 119 más 126 entre 7.04, nos da 34.8 toneladas por metro cuadrado. Es lo que estaría de esfuerzo que vamos a tener nosotros en el terreno. El cálculo del momento va a ser igual, ¿sí?, al esfuerzo que nosotros tenemos aquí por el ala de la zapata, la que está volando, por el ancho de la zapata dividido entre 2. Entonces vamos a tener, aquí serían 3.34 toneladas por metro cuadrado. A ver, aquí hay que ver también las unidades. Ya está en centímetros. Entonces esto debe estar en centímetros. ¿Ok? En kilogramos, centímetros. 102.5 es en centímetros, es lo que está volando a partir de aquí de lo que sería nuestra columna.
vamos a tener un volado para cada este lado y otro volado, ¿sí? Que sería el valor de C, es el volado de lo que sería nuestra zapata. Serían 102.5 centímetros. Ok, entonces es lo que tenemos aquí, 102.5 elevado al cuadrado por el ancho de la zapata y dividido todo entre 2. Haciendo esta operación, ¿sí? Nos dice que son 4.844.431.87 ya convertido a kilogramos centímetros. Sería nuestro momento que vamos a tener aquí en el volado que tenemos aquí en nuestra zapata. Bien, esto ya lo hemos hecho con la otra teoría. Ahora, aquí es donde entraría, ¿verdad? Ya entramos con la parte donde estamos aplicando el otro criterio. Nos marca un porcentaje de acero mínimo que nos da a nosotros esta fórmula que es 14 entre F y Y. Y tenemos aquí entonces que 14 entre F y Y nos da 0.0055. Este es el porcentaje de acero mínimo, ¿sí? Que debe de tener, en este caso, esta estructura. También tenemos un porcentaje de acero máximo que nos dice que es igual al 0.75 del porcentaje balanceado. Y el porcentaje balanceado se representa con esta fórmula que está aquí, que es 0.85 por K1 por F'C entre Fy, que va a multiplicar a 6.100 entre 6.100 más Fy. Todo esto sería nuestro porcentaje máximo que nos permite a nosotros trabajar dentro de una estructura, ¿sí? Dentro de los límites de lo que sería un elemento estructural subreforzado. Entonces, esto es lo que se está manejando. Nos dice que como F'C es menor de 280, entonces nuestro valor K1 va a valer 0.85. Acuérdense que el valor de K1 va variando dependiendo de la resistencia del concreto. Si es mayor de 270 o de 280, en este caso, va a valer hasta 280.85. Más de 280 pierde, ¿sí? 0.05 del valor, sería ya 0.80. Y así, entre más va subiendo, el valor de K1 va bajando. Bien, tenemos entonces el porcentaje máximo, ya aquí sustituyéndolo en esta fórmula, sería 0.75, K1 vale 0.85, ¿sí? F'C vale, este 0.85 es parte de la fórmula y este es el valor de K1. Este es 175 de F'C y 2530 que es Fy. Todo esto va a multiplicar a esta otra parte de la ecuación, que sería 6.100 entre 6.100 más 2.530 que es Fy. Todo esto haciendo la operación, dice que da 0.0265. Entonces, este sería mi porcentaje máximo que yo voy a tener. Entonces, para que mi viga sea subreforzada, debe estar entre este límite y este límite, límite menor y límite mayor. En este caso, ¿verdad? El libro dice que se va a tomar un valor arbitrario de Q.01, que está entre el valor mínimo de 0.055 y el máximo de 0.0265. Entonces aquí se está tomando un valor arbitrario. Acuérdense que nosotros podemos tomar un valor entre el mínimo y el máximo, el que nosotros consideremos, el que queramos colocar. ¿Sí? Hay otras restricciones en cuanto al porcentaje. Si yo tomo, ¿sí?, un valor a lo mejor muy cercano al mínimo, pues voy a tener de que mi viga o mi trabe o mi zapata se puede tener alguna flexión, se puede deformar un poco, mas no va a fallar. Si también tomo un valor muy cercano al máximo, ahí sí, pues no voy a tener ningún problema, pero voy a tener mayor cantidad de acero que le debo de colocar a la estructura. Simplemente, entonces, por economía, ¿sí?, debemos de tomar un valor que ni sea el mínimo, ni que sea el máximo, de preferencia un valor que puede ser incluso el valor medio, en un momento determinado, que nos pueda a nosotros definir, ¿sí?, qué valor de porcentaje vamos a tomar para ese elemento estructural. Bien, calculando ya por el peralte, ¿sí?, parte de esta fórmula que vamos a tener nosotros, que el momento último va a ser igual, ¿sí?, a todo este valor por D elevado al cuadrado. Entonces, ya despejando D elevado al cuadrado nos daría a nosotros este valor que vamos a tener aquí.
Entonces, para tener el valor de D, tendríamos que sacar la raíz, ¿sí?, de todo este valor. Entonces, aquí ya sustituyendo los valores que ya se tienen, phi es un factor de reducción que vale 0.9 generalmente para los elementos estructurales. Aquí está el porcentaje que se está dando de 0.01, que se tomó como arbitrario, el valor de B, que es el ancho de nuestra zapata de 2.65. Todo esto, ¿verdad?, va a multiplicar a FY, que vale 2.530, y esto que es 1 menos 0.59, ¿sí?, del valor del porcentaje por FY entre F''C. Entonces, aquí sustituyendo esta ecuación con sus valores, ¿sí?, y haciendo operaciones, nos dice que se requieren, ¿sí?, 877.72 centímetros cuadrados, pero falta sacar la raíz para que podamos tener el valor del peralte de nuestra zapata. Entonces sería la raíz cuadrada de 877, nos dice que vamos a tener un peralte de 29.63. Bien, teniendo nosotros el peralte, pues ya podemos calcular el área de acero, podemos calcular también, pues ahora sí que las restricciones que nos pide a nosotros la normatividad de la verificación por cortante, las dos verificaciones por cortante, a una distancia D y a una distancia D sobre 2. Bien, dice, siendo mayor el peralte que acabamos de calcular de punto que dijimos 29.63, dice, siendo mayor que el mínimo recomendado, que es de 15 centímetros, el peralte, se acepta para estos casos. Como el valor del peralte efectivo en las zapatas no está regido por el momento, sino más bien por el cortante, se va a emplear como una primera prueba, se da un valor mayor, si ustedes lo ven, con lo que hemos estado haciendo, se da un valor mayor, un poco mayor, ¿sí?, del peralte calculado. Entonces aquí se propone un peralte de 40 centímetros, ¿sí?, de forma arbitraria también. Bien, tenemos entonces, se va a comprobar al cortante a una distancia D, y entonces el esfuerzo del cortante admisible sería el siguiente. Ese es el esfuerzo cortante admisible. Raíz de F'C, raíz de 175. En otros casos, ¿se acuerdan que hemos estado nosotros manejando? Sí, 0.29 raíz de F'C o 0.53 raíz de F'C. Para este caso, hemos estado utilizando 0.29 raíz de F'C. Bien, aquí no se está manejando el 0.29, como ustedes lo pueden ver, sino directamente la raíz de F'C, que es un valor todavía mucho mayor que nos pudiera dar con el 0.29. Bien, vamos a ver qué sucede. Dice que nuestro esfuerzo que está actuando, la fuerza más bien aquí sería el esfuerzo BA, ¿sí? Necesitamos previamente calcular cuál sería su fuerza cortante. Aquí tenemos nosotros entonces la fuerza cortante, que es la que se va a calcular aquí. Este sería la fuerza cortante, ¿sí?, que sería el esfuerzo correspondiente al terreno multiplicado por el área. Este esfuerzo ya lo tenemos calculado, que vale 3.48, y el área que nosotros vamos a tener, que va a estar actuando a partir, ¿sí?, de lo que sería el paño de la cara de la columna, en este caso sería 2.65 más el valor de 100 entre 2 por la distancia de 82.5. Es decir, si a nosotros le quitamos al volado que tenemos, que nos decía aquí que el volado, el valor de C vale, por aquí lo teníamos, y esta C vale 102.5, le vamos a quitar 40, y entonces nos va a quedar 82 centímetros, ¿sí?, que es la distancia, aquí está, la distancia que nosotros vamos acá arriba, perdón, aquí está. Acá está arriba, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí, 82.5. Para poder calcular nosotros es el área que se va a tener, ¿sí?, la distancia y nuestro esfuerzo. Esto nos da una fuerza cortante de 52.395.75. Ahora sí, ya aplicando la fórmula del esfuerzo, esta debe ser una V minúscula, el esfuerzo que está actuando sería la fuerza cortante entre, ¿sí?, B por D. Aquí se está metiendo un factor de reducción de 0.85, B que vale 100,
en una área, ¿verdad?, de 1 metro, y 40, que es el peralte que se está tomando de 40 centímetros. Haciendo esta operación nos dice que nos da 15.4. Aquí 15.4, ¿sí? Dice como el corte actuante resultó mayor que el admisible. Aquí se está viendo que este valor es mayor que el que tenemos acá. Se prueba con un diámetro, perdón, con un peralte mayor, ¿sí? Y en este caso se va a utilizar a un peralte de 45 centímetros, que es vez y media el D calculado por el momento aproximadamente. Si tenemos 29, 30 aproximadamente, pues sería vez y media, 45 centímetros. Bueno, aquí es donde entran los criterios, ¿no? ¿Qué criterio es el que yo voy a utilizar para que yo pueda, ¿sí?, realizar esta verificación por cortante? Aquí se está siendo un poco más estricto, si ustedes lo pueden ver, ya que le quitaron el punto 29 o el punto 53. Entonces, esto nos está dando un valor mucho mayor. Aquí se está viendo que hay mayor, es más estricto en este sentido, ¿no? Bajo este criterio. Bien, aquí entonces ya se le está aumentando el valor a 45 centímetros, se vuelve a recalcular otra vez el cortante y nos estamos viendo que ahora nos da ya menor con 12.82 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí nos dio 15, aquí nos da 12. Y 12 ya es menor que el 13.2 que se está teniendo aquí como admisible. Por lo tanto, pues ya estaría pasando el valor de esta zapata con esas dimensiones. Dice que el concreto con D-45, el peralte igual a 45 centímetros resiste el valor del corte actuante, pues este es menor que el admisible de 13.2, lo que ya habíamos visto. El valor del corte actuante es resistido por el concreto, ¿sí? Ya que es menor. Ok. Teniendo ya nosotros nuestra revisión por cortante, podemos hacer la revisión también del cortante al perimetral, esa sería la otra revisión, o podemos también ya calcular el acero. Es decir, ya sabemos cómo se tiene que realizar también el otro revisión por cortante. Bien, aquí está directamente, dice que se supone un valor de A igual a un entre 10 del peralte efectivo calculado por momento como primera prueba. ¿Sí? Entonces, aquí se va a calcular, ¿sí? Si ustedes ven la fórmula, esta es la fórmula para calcular la cantidad de acero que se requiere para una zapata, ¿sí? Tomando en cuenta el criterio plástico, donde nos dice que es igual al momento entre, ¿sí?, un factor de reducción por el valor de FY por D, que es el peralte, ¿sí?, efectivo, menos A. Esta A es la profundidad del eje neutro, A, sobre 2. Entonces, A representa la profundidad del eje neutro en el diagrama de Whitney. Aquí se está considerando, hay una fórmula para calcular también esto, ¿no? Aquí la están considerando el valor de A, con su cálculo como D entre 10. Entonces tenemos nosotros el D que fue de 29.63 el calculado, dividido entre 10 nos da más o menos 2.96, aproximadamente 3 centímetros, que sería la profundidad de nuestro valor, ¿sí? Perdón, no es del eje neutro, es del rectángulo de esfuerzos, de la cuña rectangular de esfuerzos, un poquito más arriba, un poco más arriba que el eje neutro. Tenemos aquí nosotros entonces, sustituyendo este valor de 3 centímetros, ¿sí?, aquí ya dentro de la fórmula, vamos a tener entonces todo nuestro momento último por 0.85, que es el factor de reducción, FY 2530, D que vale 45, ya el que se está proponiendo, menos, ¿sí?, A que vale 3, entre 2 sería 1.5 centímetros. Entonces, A es el rectángulo, es la profundidad del rectángulo de esfuerzos que vamos a tener en la zona de compresión. Esto nos da a nosotros un valor de 51.79 centímetros cuadrados. Eso es lo que nos está requiriendo a nosotros de acero para este caso. Dice aquí, recalculando el valor de A para comprobar lo que se supuso. Aquí sí está ya la fórmula del valor de A. ¿Sí? Nos dice que A vale AS por FY entre 0.85 F'C por B. Aquí se está calculando el valor de A. 51.79, que es el área de acero, que ahora sí ya calculada, 2530, 0.85, F'C que vale 175 y B que vale 1.65.
Todo esto nos da a nosotros un valor de 3.32 centímetros. ¿Sí? Dice la diferencia de 3.32 centímetros del área de la letra A, ¿verdad? Que es la profundidad del rectángulo de esfuerzos, con la supuesta de 3 centímetros es del 10.66% más o menos, y que está dentro de un límite tolerable de un 10%. Entonces, aquí nos está indicando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo? Si nosotros suponemos aquí previamente un valor de A, pues ya podemos calcular el área de acero, que eso lo tendríamos que confirmar también en un momento determinado, a ver cómo anda con respecto a lo real. Bien, ya teniendo nosotros ahora sí nuestra área de acero, ya vimos que sí pasa por cortante perimetral, pues seguramente también debe de pasar. Creo que no viene aquí la revisión por cortante perimetral. Entonces, ahora se va a revisar, ¿sí? El área mínima que nosotros teníamos, el porcentaje mínimo de acero, ¿cuánto sería? Aquí ya está sustituyéndose los valores, y sería 0.00434, que es el menor, ¿sí? Este valor es menor que el mínimo, que el Q mínimo que nosotros estamos manejando, por lo que se aumentó el acero de refuerzo, y se usa el mínimo de 0.0055. Sí, acuérdense que tenemos también nosotros una cantidad de acero mínimo, ¿sí? Que siempre tenemos que verificarla, que no vayamos a quedar más abajo de esa cantidad de acero mínimo. Por lo tanto, siempre lo tendríamos que meter nuestra ecuación que ya estamos moviendo, que el área de acero mínimo va a ser igual a 0.002 B por H, ¿sí? Que es el que tendríamos que verificar nosotros también. Bueno, aquí está la cantidad de área de acero que se va entonces a tener en esta zapata de 265 por 45 de peralte, nos da 65.59 centímetros cuadrados, los que nosotros tenemos que colocar. Bien. Aquí se está proponiendo varilla de 7. Acuérdense que podemos proponer la varilla que nosotros queremos o que queramos, ¿sí? Y nuestro número de varillas sería 65.59 entre lo que es el área de la varilla del número 7, que es de 3.87. Esto nos indica que vamos a requerir 17 varillas. 17 varillas, si quiero saber en un metro a cada cuánto van a quedar, quedaría 100 entre 17. Y me va a decir cuántas varillas son las que tendríamos que colocar. Dice, se usan varillas del número 7 a cada 15.5 centímetros centro a centro, colocando la primera y la última a 8.5 centímetros del extremo de la zapata. Este refuerzo se coloca en ambos sentidos. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra zapata finalmente? Sí, una zapata de 45 centímetros de peralte efectivo más 7.5 de recubrimiento. Sí, serían entonces de 52.5 el peralte de nuestra zapata. Tendríamos aquí 2.65 de longitud. Las varillas van a ser del número 7, colocadas a cada 15.5 centímetros centro a centro en ambas direcciones. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como quedaría nuestra zapata. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos también esa libertad de escoger con qué metodología vamos nosotros a realizar nuestro diseño. Ya queda, ahora sí que todo esto queda bajo la responsabilidad del diseñador, del calculista. Entonces, pues ahora sí que hay gente, de verdad, que prefiere utilizar el método elástico, hay otros que prefieren utilizar el método elastoplástico, ¿sí? Y pues ya queda a criterio también el qué tipo ¿sí? de criterio vamos a utilizar para el diseño de nuestra estructura, en este caso nuestra zapata. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante, ¿no? No, no hay ninguna pregunta. ¿Lo del valor de K1 existe alguna tabla? Sí, mira, el valor de K1, existe este valor de K1 calculado. Hay dos valores que se utilizan dentro de este criterio, el valor de K1 y un valor K2. Esos valores K1 y K2 que nosotros podemos tener va a depender de la resistencia del concreto que tú vayas a utilizar. ¿Ok? La norma nos marca que debemos de utilizar, como lo decía aquí en la parte superior, el valor de K1. Mira aquí por aquí lo pasamos, cuando pone el valor de K1, que estaría aquí adelante, aquí. Aquí nos está diciendo que el valor de K1 dice
¿sí? Se usa K1 igual a 0.85 cuando nuestro valor del concreto es menor de 280. Esta es la restricción. Este valor K1 lo sacamos de la resistencia de nuestro concreto. Como nuestro concreto vale, ¿cuánto vale nuestro concreto que nos están dando aquí de dato? Mira, aquí nos está diciendo que vale 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como este es menor de 280, vamos a utilizar el valor de K1 igual a 0.85. Eso es lo que nos está diciendo la normatividad. Pero cuando ya pasa de 280 kilogramos, es decir, 70 kilogramos más que se pasara esto, es decir, que subiera a 280 más 70 nos da 350. Entre 280 y 350, si fuera ahí nuestro concreto dentro de ese rango, el valor de 0.85 va a variar y va a bajar en 0.05. Es decir, nosotros estaríamos utilizando el valor de K1 como 0.80. Si fuera nuestro concreto mayor de 350 hasta 420, le quitaríamos otra vez 0.05 y entonces estaríamos manejando 0.75, el valor de K1. Y así va variando el valor de K1 dependiendo de la resistencia del concreto que nosotros vamos a utilizar. Y hay un valor K2 que se utiliza también en algunas fórmulas dentro de lo que es este criterio, en el cual siempre el valor K2 va a valer la mitad del K1 bajo el mismo criterio de resistencia del concreto. Entonces, si K1 vale 0.85, K2 valdría 0.425 y bajaría otra vez 0.05 cuando aumente la resistencia del concreto de 280 hasta 350 y así se va. Entonces, ese es el criterio para tener el valor de K1. Ahora, manejas también aquí un factor de reducción. Si ustedes pueden ver un F, aquí hay un valor de reducción, no, aquí estoy viendo que no lo tiene. ¿Sí? Aquí faltaría un valor phi, que es un valor de reducción que vale 0.85. Por eso aquí aparece, no, perdón, acá está, 0.75, aquí ese sería el valor de phi, ya 0.75, este sería el valor de phi, este es el valor de 0.85 que nos marca la fórmula y este es el valor de K1 que nosotros estamos manejando. Entonces, aquí hay una serie de factores, se puede decir, de reducción que en un momento determinado también nos está asegurando a nosotros como diseñadores o calculistas que no vayamos a quedar, ahora sí, cortos y con algún problema que se nos vaya a fracturar, por ejemplo, nuestra estructura. Entonces, sí se maneja, ¿verdad?, varios factores aquí de alguna manera de reducción o de seguridad para la finalidad de que nuestros valores pues se apeguen un poco más a la realidad y que no vayamos a quedar nosotros expuestos a que vaya a fallar nuestra estructura. Entonces, bueno, eso es parte de las cosas que manejan estos criterios, ¿no? Pero les digo, ya es cuestión de gustos, ¿no? A algunos les gusta utilizar el método elástico, que da buenos resultados, ¿sí? A algunos les gusta el método plástico porque también pues da buenos resultados en ciertas estructuras. Entonces, aquí ya es cuestión de criterio, ¿no? El conocimiento de ambos criterios es muy bueno porque nos permite a nosotros ver primeramente qué tipo de elemento tenemos y definir nosotros mismos hacia qué criterio nos vamos a ir para el diseño. Y de esa manera, pues también tratar de protegernos más, ¿no? Pero ya La es... normativa no exige uno en específico. No, 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 no. Ellos te dan todas las posibilidades, ¿no? Porque incluso tampoco son los dos únicos que puedes tú utilizar, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ya los programas de software, hay algunos que utilizan por ahí unos criterios más complejos y más precisos, ¿sí? Pero pues sí hay que tener, por ejemplo, el programa para que pueda realizar y llevar a cabo ese cálculo. Muchas veces pues no están al alcance esos programas. Por ejemplo, pues si vas a hacer un cálculo, ¿verdad? Para una casa habitación y ya no vas a volverlo a hacer más adelante a lo mejor, pues a lo mejor no te conviene comprar un método de cálculo, ¿no? Un software, sino mejor pues hacerlo de manera tradicional. Pero si vas a tener una empresa que se va a dedicar al cálculo y diseño de estructuras, pues a lo mejor ahí sí te conviene utilizar un software, ¿sí? Que hay unos muy complejos y hay unos muy precisos o mucho más exactos, pero también pues es el costo lo que te va a costar ahí y que lo vayas a estar utilizando de manera constante. Entonces hay diferentes otros métodos, ¿verdad? Que te puedes encontrar ya en la práctica
Y es cuestión, ¿verdad?, de criterio de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el que nosotros consideramos que nos pudiera ayudar? Pero los reglamentos no te obligan a que tengas que utilizar uno de manera específica, por lo menos aquí en México. A lo mejor en otras partes, ¿verdad?, en otros países sí te obliguen a utilizar un determinado criterio de cálculo, ¿sí? Y pues te tendrás que basar a ese criterio, ¿no? Entonces, aquí en México por lo menos no nos ponen ese problema, ¿no? Nos dicen, tú calcula con el método elástico, con el método elastoplástico, e incluso también te abren la posibilidad de que si quieres utilizar otros métodos, adelante, ¿no? El chiste es, ¿verdad?, que tú asegures el diseño estructural de tus obras, ¿no? Esa es la finalidad. Pero bueno, ahora sí que ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero así es, ¿verdad? No nos limita a nosotros la normatividad. Salvo que a lo mejor en un momento determinado, pues, en alguna estructura, no sé, a lo mejor la compañía, la CFE, pues nos obligue, por ejemplo, a utilizar su manual. Ahí sí nos puede decir, mira, para que tú puedas calcular una estructura, debes de utilizar mi manual de la CFE para que hagas una obra para mí. Bueno, pues ahí sí tendríamos que ver qué nos indica el manual de la CFE y qué criterio en un momento determinado me puede obligar para utilizar. Entonces, bueno, o sea, es muy opcional esto, ¿no? O sea, no es una cosa que forzosamente nos haga como rigidez, ¿verdad? De que tengo que utilizar un cierto método, ¿no? Sí, afortunadamente digo, porque eso nos da también criterio de selección. En otro caso, ¿verdad? Pues no tendríamos ese criterio de selección, sino aplicar lo que nos están indicando y lo tendríamos que hacer de esa manera. ¿Ok? Bien, no sé si quedó claro tu duda o algún otro por ahí que quiera comentar algo más. Sí, gracias. No, de nada, verde. ¿Alguien más? ¿No? Inge, yo una pregunta. Sí, No sé si se puede ir al esfuerzo cortante. sí, cómo no. Por aquí estaba, aquí adelante. Bueno, cuando le cambiamos el peralte a 45, bueno, Ajá, D igual a 45, sí. Este, este, aquí está. ajá, ahí por qué le puso 80, Inge, A por 80, 80, ahí le puso 80. porque Ajá, acuérdate que hay que quitarle, sí, aquí a una distancia de, el peralte ya cambió, se nos movió a 45 centímetros. Entonces, este valor de 80, sí, acuérdate que este valor de 80 sale de la distancia que hay entre el paño de la columna y la orilla de nuestra zapata. Entonces, al mover yo 40, de 40 a 45, se está disminuyendo el valor. Mira, tenemos aquí el valor de C. Aquí, fíjate, aquí está el valor de C. Vale, este valor de C es el volado que tenemos aquí en la zapata, mira. 102 centímetros. Sería 102 centímetros. Más 102 centímetros más 60, te tiene que dar 265. Esto es lo que nos debe dar, que es todo el ancho de la zapata. C vale 102, ¿sí? Como dice que vamos a revisarla a una distancia D, o sea, del peralte efectivo, entonces en el primer caso quitamos 40 centímetros de 102.5, ¿ok? En el primer caso de 40, quítale 40 centímetros a 102, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? A ver. me da 62.5. 62, entonces aquí debe estar mal el libro. Debe de ser, esa sería la distancia que nosotros debemos de tener, 62, entonces aquí sería 62.5. ¿Sí? A 102 tendríamos que quitar 40 centímetros. ¿Ok? Y en el otro caso, sería otra vez a 102.5 le tendríamos que quitar 45 centímetros. ¿Ok? No sé cuánto nos daría, nos debe dar 5 centímetros menos. Entonces debe de estar 57. mal aquí la operación que están tomando, ¿sí? Que está tomando aquí directamente. Sí, porque son 100, a ver si nos da bien, 102.5 nos están dando, este es el valor del volado. A una distancia D, es decir, del paño de la columna, tengo que quitarle la distancia D y lo que me dé, ese es el rectángulo que se me está formando de cortante. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí hay un error, qué bueno que lo mencionaste, yo creo que aquí hay un error del libro, ¿sí? Porque deberíamos de quitarle a 102, 40 centímetros.
Entonces aquí está mal. ¿Ok? Qué bueno que Sí, yo también aclaraste. tengo una pregunta. Sí. Tenía También, sí. 34.8, me parece, kilogramos metro. ¿Cómo pasó al 3.48 A ver, kilogramos centímetro? 34. ¿Dónde está? ¿Por dónde quedó? Casi por lo del momento. Acá ¿Cómo se- arriba. Arriba. Ahí, Ah, 34.8. ¿Sí? ajá, Y lo está toneladas. convirtiendo a kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te daría? Sería esto más 5 ceros, ¿no? Son 3 de las toneladas. Ah, no, pero aquí tenemos metros cuadrados. A centímetros cuadrados, ¿cuántos son? ¿Cuántas cifras tenemos que mover? A ver. Ahorita te digo. Son 34.8. Serían 6, ¿no? 6 cifras, ¿no? Sí. A ver, 34.8 toneladas por metro cuadrado. Los vamos a convertir a kilogramos por metro cuadrado. Digo, por centímetro cuadrado. A ver, si lo convertimos, ¿sería qué? Sería multiplicarlo, sería dividir para toneladas a kilogramos, sería dividirlo entre 1000. Y para de metros cuadrados a centímetros cuadrados, serían 10,000, ¿no? 10,000 centímetros cuadrados sería igual a un metro cuadrado. Y 1000 kilogramos es igual a una tonelada. Sería 1000 kilogramos es igual a una tonelada. A ver, entonces yo tengo aquí, son 3 y 4 serían 7 ceros, 7 puntos hacia la derecha. 34, 8, 7 valores. A ver, me da un valor muy alto. 348 millones kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo que me da a mí. No serían 4 ceros, ¿Perdón? no serían 4 ceros. A ver, porque mira, tienes 34.8 toneladas por metro cuadrado. Para convertir toneladas a kilogramos, ¿sí? Yo tengo una tonelada es igual a 1000 kilogramos, entonces sería arriba. Un centímetro cuadrado serían 10,000 centímetros cuadrados, sería un metro cuadrado. Pues a mí me está dando 3, 6 ceros. 8, a partir del punto me da 8 ceros adelante. A ver, no sé si esté, según yo, mi conversión, ¿eh? Aquí, ¿qué estamos utilizando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo está utilizando? El 348. Aquí lo está utilizando en kilogramos. Pues aquí debe estar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí está en centímetros, aquí está en centímetros, aquí está en centímetros. Pues debe Sí, pasarse dice a kilogramos centímetro. kilogramos centímetros, ¿no? Sí, por eso ahí me queda la duda. Sí, yo creo que aquí debe de estar mal también este valor. A mí me da un valor bastante grande, ¿eh? Miren, yo lo estoy haciendo de la siguiente manera. A ver, déjenme ver si lo puedo aquí, se los puedo mostrar. Aquí en el pizarrón. Si no, nos ayudamos entre todos, ¿no? A ver, nos dice que vale 34.8. A ver si me da texto aquí, si me da texto. Aquí está. Dice 34.8 toneladas por metro cuadrado. 34.8 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Este es igual a qué? O más bien multiplicamos, ¿no? Sería por, sí. Una tonelada va a quedarme en la parte de abajo y en la parte de arriba me quedarían kilogramos para poder yo eliminar kilogramos. ¿Cuántos kilogramos tiene una tonelada? Sería 1000. Sería una tonelada ahora en la parte de abajo para poderla eliminar. Aquí ya eliminaría yo lo que serían toneladas, tonelada con tonelada. Este está arriba, este está abajo, y me quedarían 1000 kilogramos, si lo quiero convertir a kilogramos. Esto, a su vez, lo voy a multiplicar por
Vamos a darle un espacio para que no, ¿sí? Voy a multiplicar ahora para convertir metros cuadrados está abajo y centímetros cuadrados quiero que quede arriba, entonces abajo tengo que poner 1 metro cuadrado es igual a cuántos centímetros, ¿no? 1 metro cuadrado sería acá arriba más bien, 1 metro. Aquí sería 1 metro Arriba, cuadrado entre, aquí estoy así, entre 100 y otros 2 ceros más. A ver, entonces quedaría así. 34.8, multiplíquelo por 1000 y divídalo entre 10,000. Nos va a dar 3.48. Sí, está bien. Igual a 3.48. A ver si me entendieron. Sí, sí, ya dio. Muchas gracias. Sí, 3.48 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí ya estoy eliminando toneladas arriba con toneladas abajo. Aquí ya estoy eliminando, ¿sí? Centímetros y sería, ¿sí? Aquí serían centímetros, ¿no? Cuadrados. Y acá abajo sería, no, aquí abajo serían centímetros cuadrados y aquí arriba serían metros cuadrados para que pueda quedar correctamente. Entonces, de esta manera ya tendríamos, sería 3.48 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces está bien. ¿Ok? ¿Sí se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda en la conversión que se está haciendo? No, hijito. ¿No? Ok. Entonces sí nos da 3.48. Nada más era lo que quería yo, que lo checáramos, ¿no? Entre todos para que estemos seguros de lo que nos está dando, ¿no? Pero sí, de repente nos encontramos así con cosas raras, ¿no? En un momento determinado también. Entonces, ahí más vale verificar que nos esté dando a nosotros los valores. Entonces, pues yo a veces, pues sí trato de verificar lo que marcan los libros, porque muchas veces también hay pequeños errores por parte de los editores, y esos pequeños errores nos hacen, ¿verdad? A veces que los resultados no sean los correctos, ¿no? Y otras veces, pues también el que los editores en ocasiones cierran los valores ¿sí? Cierran los valores a números cerrados y no nos dan explicaciones, ¿no? De por qué lo hicieron. Entonces, si queremos ser más precisos, pues sí hay que ir verificando a ver qué es lo que se va haciendo en cada una de las operaciones que se hacen, ¿no? Pero creo que sí está bien. Sí, son 3.48. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? A ver, déjenme ver si creo que este es el único. Acá hay otro. Ah, mire, todavía nos faltaría aquí la revisión por adherencia. Nada más que está más abajo este apunte, ¿no? Miren, aquí tenemos otra vez la zapata. Dice que se va a revisar por longitud de desarrollo o adherencia. Para varillas del número 11 menores, la longitud de desarrollo, como en el ejemplo debe ser esta fórmula, nos la da a nosotros la normatividad. ¿Sí? El manual nos da esta fórmula para calcular. Existen 3 fórmulas diferentes, ¿no? Esta es una, esta es otra fórmula, y nos da también una restricción que la longitud no debe ser menor de 30 centímetros. Entonces nos da 3 variables, ¿no? Se puede decir. Y siempre vamos a tomar la que nosotros nos dé la mayor. Entonces aquí LD, si yo calculo, si vale con esta fórmula 44 centímetros. Sustituyendo aquí los valores, ¿sí? Que nos salieron del área de la varilla correspondiente, el FY, el raíz de F'C, nos dice que necesitaríamos una longitud de desarrollo de 440 para nuestra varilla. Dice, y mayor que este valor, que es otra fórmula que nos dan también para la longitud de desarrollo, nos dice que son 32 centímetros. Dice, como la longitud del anclaje de la varilla es de 102, que es lo que sería nuestro volado que tenemos, su longitud de desarrollo es correcta, es decir, cumple perfectamente cualquiera de estos 2 valores. ¿Ok? Entonces, la otra sería aplicar también la adherencia, que también ya hemos estado manejando. Se maneja la misma fórmula en este criterio, la misma fórmula de adherencia que estuvimos manejando en el criterio elástico.
entonces también se puede realizar esa revisión, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, aquí hay otro problema que dice diseñar una zapata continua. Ahora, la anterior fue una zapata aislada. Ahora, este es una zapata continua, es decir, una zapata corrida. Dice, bajo un muro que a través de una viga de contracimiento, como se muestra en la figura, transmite una carga de 13 toneladas métricas por metro de muro, es decir, 13 toneladas por cada metro de muro. Usar la teoría de la última resistencia, de las cuales de las 13 toneladas, 5 toneladas métricas son por carga viva y 8 toneladas métricas son por carga muerta. Aquí nos está haciendo la división, ¿sí? De las dos cargas que nosotros vamos a utilizar. En total da 13 toneladas en total. El ancho de la viga en contracimiento va a ser de 30 centímetros, con una capacidad de carga admisible de la cimentación continua, que vamos a tener nosotros un esfuerzo del terreno de 10 toneladas por metro cuadrado o 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. El peso volumétrico del concreto va a ser de 2.5 toneladas por metro cúbico, el F'C 175 y el FY de 2530. Entonces aquí es otra, se vuelve a utilizar la teoría del método plástico y vamos a ver cómo lo soluciona. Dice calcular primeramente el área de la zapata sería 13 toneladas más 10% más de peso que se está considerando por cimentación, nos da 14.3 dividido entre el esfuerzo que resiste nuestro suelo, ¿no? Sería entre 10, nos dice que requerimos un ancho de zapata o un área de zapata de 1.43 metros cuadrados. Esto por cada metro, si la vemos como continua, sería para cada metro de longitud. Dice, al considerar una longitud unitaria del muro, entonces sería por eso 1.43, entre un metro de longitud nos daría 1.43 metros. Y se va a utilizar un ancho de 1.40. Aquí se va a utilizar el ancho de la zapata, va a ser 1.40 en el sentido transversal, y la longitud infinita que podamos tener, pero nada más vamos a trabajar con 1 metro de longitud. Para el cálculo. Dice, con la nueva área va a ser de 1.40 metros cuadrados, ya considerando el metro de longitud, se va a tener lo siguiente. Se va a tener entonces lo que sería la resistencia, que nosotros vamos a tener el esfuerzo, va a ser igual a la carga entre el área neta que estamos nosotros ya considerando de 1.40. ¿Sí? El valor de 5 toneladas se está multiplicando por el factor de seguridad para carga viva, ¿sí? Más el 8, ¿sí? Por el factor de seguridad de la carga muerta, que nos marca la norma. Esto es por normatividad que se maneja aquí en el reglamento. Nos dice entonces que sería igual a 14.07 toneladas por metro cuadrado, haciendo la operación. Eso sería entonces para una cimentación corrida como la que estamos aquí viendo. Aquí está viéndolo desde arriba, ¿verdad? Desde planta. Tenemos nosotros, aquí está, de 1.40 el ancho de nuestra cimentación. Tiene un volado, un ala, ¿verdad? De 55 centímetros, más 30 centímetros de lo que sería nuestra trave o nuestra contratrave de cimentación, ¿sí? Más el otro volado que tendríamos del otro lado. Aquí tenemos lo que sería el plano crítico para corte, que sería una distancia del peralte D. Este sería el plano crítico de corte que se tendría en ambos lados. Bien. El cálculo del momento externo, pues va a ser el volado. Acuérdense, vamos a tener entonces que sería omega L cuadrada sobre 2. ¿Sí? Lo que sería lo que nosotros tendríamos, ¿no? Tenemos entonces el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo se está manejando aquí? 14.07. Este está en toneladas por metro cuadrado. Esto hay que convertirlo a kilogramos sobre centímetro cuadrado y entonces nada más se está recorriendo un punto aquí a la izquierda, por eso nos queda lo mismo que en el anterior, 1.47. ¿Ok? Este sería nuestro esfuerzo. C es el volado de 55 centímetros que tenemos aquí a los lados, son 55 aquí, el valor de C, elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 por 100 serían 100 metros, o sea, 1 metro de longitud por 1 metro de longitud.
aquí lo está convirtiendo a kilogramos centímetros, por eso lo está multiplicando por 100. Serían 212.808.75 kilogramos centímetro, ¿sí? Aquí se está trabajando en kilogramos, aquí serían metros. Aquí ya sería convertido a centímetros. Se vuelve otra vez a verificar la cantidad o el porcentaje de acero, la cuantía de acero. Porcentaje mínimo, 14 entre FY, otra vez, 14 entre esto nos da 0.0055. El porcentaje máximo es el 75% del porcentaje balanceado. Lo mismo que en el caso anterior, se hace la sustitución correspondiente. Como F' es menor de 280, K1 vale 0.85. Se sustituyen los valores aquí en la fórmula y nos dice que la cuantía máxima es de 0.0265. Entonces, esta es la mínima, 0.0055, y esta es la máxima, 0.0265. Aquí también dice, se toma arbitrariamente un valor intermedio entre el mínimo y el máximo, para suponer entonces que el porcentaje va a ser igual a 0.01. Se calcula el peralte otra vez como lo vimos en la vez pasada, el momento último, el valor de phi, que es el factor de reducción de 0.90, en este caso, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? O la cuantía de acero, 0.01, FY, y todos los demás valores que ya nos dieron ahí de dato. Todo esto nos dice que se requieren 182.92 centímetros, ¿sí? Del peralte al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de este valor, nos dice que vale 13.63 centímetros el peralte efectivo que nosotros vamos a requerir para esta zapata. Lo mismo que el anterior, sí, en este caso, ¿verdad? Dice que el peralte encontrado es menor al mínimo que de 15 centímetros, se va a utilizar el mínimo de 15 centímetros. Se va a comprobar si con D igual a 15 pasa por cortante. Se ve que el cortante admisible lo están tomando más rígido en este criterio que en el anterior, que en el elástico. Vemos aquí la fuerza cortante otra vez, ¿sí? De 1.400, que es el esfuerzo. El área, que es 55 menos 15, nos da, ¿sí? 15, que es el peralte. Acuérdense, aquí sería al paño de la zapata, menos 15 centímetros del peralte para estar a una distancia D, el cortante, ¿sí? Nos da este valor de fuerza cortante, a una distancia D. Aquí se está viendo, ¿no? Cómo se está quitando. Y el esfuerzo, ahora sí es el esfuerzo cortante admisible, va a ser la fuerza cortante entre el valor phi reducido, 100, que es el ancho de la zapata, y 15, que es el peralte. Esto nos da 4.41, que se va a comparar, ¿sí? 4.41 con el 13.2. Y nos dice que el que está actuando es menor que el admisible. ¿Ok? Por lo tanto, es correcto. ¿Está claro? Volvemos nosotros a calcular ahora el área de acero. Ahora utilizamos esta fórmula, que es la fórmula plástica, ¿sí? Y nos dice otra vez el momento, 0.85 FY, y D, que vale 15 menos A entre 2. El A lo están suponiendo de 1.4. ¿Se acuerda que estaban, sí, que era el valor de, a ver, en la parte de aquí arriba nos estaba dando una pauta que era 10 para calcular el valor de A. Ya dijimos que A es la profundidad del rectángulo de esfuerzos. A ver, aquí nos estaban dando una formulita, ¿no? Aquí dice 1/10 del peralte efectivo. A ver aquí cuánto estamos considerando. El valor de A sería 1/10 del peralte efectivo. Si es de 13, estaríamos hablando de 1.3 centímetros. A ver, ¿dónde está el valor de A? Por aquí estaba. Si vale 15, sería 1.5 centímetros más o menos. Están tomando 1.4. Aproximadamente dice 1.4. Está entre 1.3 y 1.5, 1.4 está bien. ¿Sí? Eso se tendrá que confirmar. MU, aquí está. Se está sustituyendo los valores. ¿Sí? A entre 2. Esto nos da un valor de 6.92 centímetros cuadrados. Recalculando el valor de A, aquí está el recálculo, aquí está el valor de A,
sería, esta es la fórmula para calcular el valor de A, como ya se tiene a S ahora calculado, ¿sí? Nos da 2.14 centímetros, diferente al 1.14, ¿no? Como la diferencia entre A, calcular A supuesta es mayor del 10%, se supone una A mayor, y ahora se escoge una A de 2 centímetros. Bueno, aquí están haciendo un ajuste, se está otra vez ajustando el valor, para ver que si nos da, ¿no? 7.7, si es diferente a 6.92, aumentó un poquito la cantidad de acero, y el valor de A recalculado dice que es 2.18, y ahora sí ya está dentro del 10%, un 9%, por lo que se considera adecuada. Entonces ya se quedó con ese valor de A. Se revisa la cuantía, a ver cómo está, dice que es 0.0057, es mayor que 0.055, siendo el máximo 0.00265, este está intermedio, entonces el valor también es correcto. Se van a emplear entonces varillas del número 3, se tiene que 7.07 entre el área de una varilla del número 3, ¿sí? Nos da 10 varillas aproximadamente del número 3, por lo que se van a colocar varillas del número 3 con separación de 100 en cada metro, entre 10, nos quedaría a 10 centímetros centro a centro. La primera y la última varilla se colocan a la mitad de la separación anterior, o sea, 5 centímetros de la orilla de la zapata. Se calcula la longitud de desarrollo, otra vez aplicando las fórmulas que se tienen aquí. Una es de 8.15, la otra es de 13.7 y el valor de C es de 55, entonces supera cualquiera de los dos valores. Entonces la longitud de desarrollo disponible es mucho mayor que la necesaria y por lo tanto es correcto. El acero por temperatura, que sería en el sentido longitudinal, en este caso, ¿sí? Este es el cálculo del acero transversal, y el acero longitudinal, pues nada más se va a colocar por temperatura y sería este valor. Les digo, en algunos libros dice 0.0018, en otros libros dice 0.0020 o 0.002, B por D. Entonces aquí está utilizándose el criterio de 0.0018, nos dice que son 6.12 centímetros cuadrados, y se van a emplear también varillas del número 3, nos quedarían 8.62 y 9 varillas del número 3 en esa longitud que vamos a tener. De 2.40 se colocan 9 varillas, nos van a quedar a 26.67. La norma nos dice que no debe de quedar máximo, ¿verdad?, a lo que sería nuestra distancia que vamos a tener, ¿sí? No mayor del peralte. Perdón, nuestro peralte es de 15 centímetros, nos dice ahí en la normatividad que debe ser 3 veces el peralte. Si son 3 veces el peralte son 45, 3 por 15, 45. Sería la separación máxima que deberíamos de tener del acero por temperatura en el sentido longitudinal. Se tienen 26.67, entonces está perfectamente bien, no hay ningún problema. Dice, se colocarán a 25 centímetros de separación y la primera y la última 20 centímetros del extremo de la zapata. Y aquí nos están indicando, esta es la varilla longitudinal a lo largo, ¿sí? Y esta sería en el sentido corto. Va a estar más juntita en el sentido corto y más separada en el sentido largo, como se puede ver aquí. Aquí diría la trave de cimentación y aquí serían las alas de la zapata. Y ahí es lo que tendríamos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con esta otra. Es muy similar, ¿sí? La única diferencia es que esta es una zapata correcta. Pero se utilizan las mismas fórmulas, como ustedes lo pueden ver. No se está cambiando nada, ¿sí? Lo que sí, pues sí, necesitamos meternos siempre a la norma para conocer qué es lo que nos marca la normatividad. Entonces, aquí no es nada más aprender, ¿verdad? Muchas veces el cómo voy a diseñar la estructura, sino también meterme a la normatividad para ver que me diga en un momento determinado, ¿sí? Qué restricciones tengo, además de todo lo que yo voy calculando, ¿no? Bien, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No hay. ¿No? Ok. Bien, pues aquí le vamos a dejar entonces el día de hoy, ¿sí? Ya vimos, ¿verdad?, este otro criterio, que en un momento determinado también lo podemos utilizar. Yo ahí sí les recomiendo mucho que lo vuelvan a repasar, que vuelvan ustedes a repasar estos problemitas, que vean las fórmulas que se están utilizando bajo este criterio,
para que ustedes también las tengan allí dentro de su formulario, porque pues nos puede salir, ¿verdad? De repente por ahí que en el examen me vayan a preguntar, ¿verdad? De que se haga el cálculo por el método plástico y que ustedes tengan las fórmulas allí también a la mano para que las puedan utilizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por ahí duda? Si no, hasta aquí le dejaríamos el día de hoy. Inge, una pregunta, ¿esos apuntes ya están subidos en plataforma? Este apunte, sí, ya está